Bien, pues efectivamente el método que podría servirnos para ver si hay algún tipo de diferencia en la propagación de la velocidad de la luz en una dirección o en otra, sería algo como lo que tenéis aquí. Esto es lo que llamamos un interferómetro de Michelson, en honor precisamente a él, que fue el primero que lo utilizó. Por supuesto, este interferómetro es muy casero, ¿de acuerdo? Pero sirve para ilustrar más o menos el experimento que él hizo. El experimento suyo es muy sensible. Este interferómetro, el tipo de interferómetro tiene una enorme sensibilidad, es decir, es tan sensible que cualquier movimiento que nosotros hagamos, darle con un pie, por ejemplo, al suelo, veis que se observa, ahora lo veremos más en detalle, una variación en ese patrón que tenemos aquí de franjas circulares. ¿De acuerdo? Es decir, cualquier movimiento que estemos haciendo, vamos a observar una variación en ese patrón de franjas circulares. Concretamente, el interferómetro que veis aquí pues está diseñado para medir coeficientes de dilatación de esa barra de cobre, que en cuanto se caliente luego vamos a ver lo que sucede. Quiero decir con esto que este experimento es extraordinariamente sensible, extraordinariamente capaz de medir, por ejemplo, esas posibles diferencias en la velocidad de la luz. Ahora mismo, por ejemplo, este experimento está diseñado de tal manera que este brazo que tenéis aquí, esta dirección, es justamente la dirección este-oeste, ¿de acuerdo? Mientras que esta es la dirección norte-sur, en este caso. Veis que tenemos un haz de láser que atraviesa una lente, esto es un semiespejo, este semiespejo manda por una parte un haz de luz hacia este espejo y, como es un semiespejo, el otro haz de luz parte, la mitad del haz de luz, atraviesa el divisor de haz para llegar a este espejo de aquí. Estos dos haces que van hacia los espejos son reflejados de los espejos de nuevo hacia el divisor de haz y del divisor de haz finalmente salen los dos haces combinados. ¿De acuerdo? Esos dos haces combinados, según salen aquí y los hacemos diverger a través de una lente divergente, llegan a la pantalla y producen, en función de con qué desfase lleguen en los caminos, producen o bien máximos de luz o bien zonas oscuras donde la luz se anula. Es decir, producen interferencias constructivas o interferencias destructivas. Bien, todo esto, fijaos que la longitud de onda de la luz, estamos hablando de, en el caso del láser verde, 532 nanómetros, o sea, 5,32 por 10 a la menos 7 metros, ¿de acuerdo? Cualquier mínima variación en torno al andamedios haría que, por ejemplo, esto que ahora es un máximo pasara a ser un mínimo, o este mínimo pasara a ser un máximo, y así sucesivamente. Por ejemplo, fijaos, lo que vamos a hacer ahora es simplemente calentar un poquito esta barra y vamos a ver como si cambia ligerísimamente, muy poco, esta distancia, el patrón de franjas, como veis, va a cambiar. Bien, observad cuál es el efecto en las franjas. Ahora mismo estamos calentando esa barra y observad cómo a medida que la barra se dilata, los máximos se convierten en mínimos y viceversa, ¿de acuerdo? Es decir, eso nos está diciendo que ahora vamos a dejar de calentar, pero como veis el proceso de dilatación sigue, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso de dilatación lo que está haciendo es que la longitud en este brazo sea ligeramente distinta que en el otro. Y eso se va a notar en un cambio en el patrón de franjas, como podéis ver ahí. Bien, fijaos, lo que estamos viendo, si tenemos orientado el interferómetro justo en la dirección de la traslación y rotación de la Tierra, efectivamente este haz de luz, suponiendo que la Tierra se mueve hacia el este, en este caso, este haz de luz, su velocidad sería c menos v, mientras que para el haz de vuelta su velocidad relativa sería c más v, aplicando la relatividad galileana. ¿De acuerdo? Evidentemente este también se mueve, sería la composición vectorial de c y v, pero en ese caso, porque esto se mueve todo ello, por tanto tendríamos un haz así y un haz así, y por tanto la composición vectorial en la dirección norte c más v nos daría la velocidad, pero esa velocidad sería siempre la misma, a pesar de que se estuviese moviendo, ¿de acuerdo? Por tanto, esto nos conduce a un patrón, y ese patrón es, como hemos visto, inalterable mientras no modifiquemos la dirección de este interferómetro.
¿Qué proponía Michelson? Proponía entonces que si yo hago girar ahora todo este interferómetro que tengo aquí de manera que ya no coincida con la dirección de traslación de la Tierra, estos dos valores de velocidad cambian. Y si cambian estos dos valores de velocidad, entonces debe cambiar el patrón de franjas, ¿de acuerdo? Por tanto, simplemente haciendo rotar todo este sistema, que no lo voy a hacer rotar porque aquí descuajaringaría todo el sistema que tengo montado, pero si lo pudiese hacer rotar libremente, ¿de acuerdo?, en otra dirección que no fuese la dirección de traslación de la Tierra, estos dos valores, y por supuesto este también, se verían modificados. Y esa modificación entonces lo veríamos en ese desplazamiento que hemos visto antes, por ejemplo al calentar la barra, cómo se desplazarían los patrones de franjas en ese caso. Esta era la idea, es decir, midiendo por tanto el desplazamiento de patrones de franjas, podríamos ver cómo se habría modificado la velocidad de luz. ¿Cuál fue el resultado de este experimento de Michelson y Morley en su día? Pues justamente este experimento se hizo famoso por sus resultados negativos, es decir, porque, sorprendentemente, cuando lo esperado era que efectivamente hubiese una variación en ese patrón de franjas, no hubo absolutamente ninguna variación en ese patrón de franjas. Y esto, fijaos, esto quería decir una cosa muy sencilla. La velocidad de la luz no se veía afectada por el posible movimiento de la Tierra a través del éter luminífero supuesto que considerábamos que existía, ¿de acuerdo? Este resultado negativo conducía a una tesitura muy compleja, es decir, por una parte, los propios Michelson y Morley se quedaron perplejos ante la ausencia de cambios en este patrón de franjas, ¿no? Porque eso conducía a asumir dos posibles ideas, ¿no? Imaginad, una de ellas era una idea que podríamos decir excesivamente pretenciosa, y era algo así como decir, bueno, a lo mejor resulta que el sistema de referencia absoluto con respecto al cual la luz se mueve a una velocidad constante c es la Tierra, y que por tanto el éter luminífero que invade todo ese universo se mueve en reposo, por decirlo de alguna manera, con respecto al sistema de referencia terrestre. Esta es una idea que podéis imaginaros que es bastante descabellada, es decir, ¿qué razones tenemos para suponer que la Tierra sería ese sistema de referencia absoluto respecto al cual el éter se mueve o está en reposo respecto de nosotros, ¿no? Sería un poquito absurdo suponer eso. Y la otra opción, bueno, a Michelson y Morley no se le ocurría otra, pero hubo un personaje que sí se le ocurrió otra, suponer que ese éter luminífero no existe, lisa y llanamente, ¿no? Os puedo poner un símil para que entendáis esta idea. Es decir, el símil sería, imaginad que nosotros vamos en un coche que va a 120 km/h, moviéndose por la autopista, y abrimos la ventanilla y sacamos la cabeza. Nuestra experiencia nos dice que al sacar la cabeza vamos a recibir todo el viento de cara, ¿de acuerdo? Es decir, todo ese viento lo vamos a notar en la cara. Bien, imaginaos la sorpresa que es abrir la ventanilla, sacar la cabeza y no notar absolutamente ningún viento de cara. Uno pensaría, una de dos, o el aire se mueve y está en reposo respecto de mi coche que me mueva a 120 km/h y por tanto el aire está siempre en reposo respecto de mí, lo cual sería considerarse algo así como el ombligo del mundo, ¿no? Es decir, nos estamos moviendo y resulta que el aire se mueve con mi coche, no con el del vecino, se mueve con mi coche y está en reposo respecto de mi coche. Esa idea es absurda, por tanto esa idea es tan absurda, es la misma que la del éter luminífero que se desplaza con la Tierra y la Tierra es el sistema de referencia privilegiado, ¿no? Desechada esa idea por absurda, la otra idea que nos queda es, si yo no noto absolutamente nada cuando asomo la cabeza por la ventanilla del coche, no me queda otro remedio que asumir que a lo mejor es que no hay aire, ¿de acuerdo? Bien, pues eso fue justamente lo que hizo el propio Einstein. Albert Einstein, en 1905, cuando publica sus postulados de la relatividad especial y todos los desarrollos matemáticos que conlleva, parte de esa base, es decir, parte de la base de que el éter luminífero lisa y llanamente no existe.